¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día les vengo a hablar de la caída que está mostrando Wall Street. ¿Cuáles son los fundamentos que está generando esta toma de utilidad en los principales índices de Estados Unidos? ¿Hasta dónde se puede extender? ¿Entraremos a un mercado bajista? Y obviamente cuáles serían los niveles que podríamos ver que alcancen los principales índices del mundo, porque claramente los principales índices de Estados Unidos son los más grandes del mundo. Primero, una noticia que acá puede aparecer como el Dow cae más de 900 puntos, una caída bien fuerte debido a un rebote de COVID, y es la peor caída que ha mostrado desde octubre del año pasado. Acá hay hartos, la caída que ha mostrado, cercano a un 3%, incluso llegó a caer el Dow Jones, cerca a un 2% el índice Nasdaq. ¿Y por qué se está generando este agitamiento? Antes de ver por qué, también les quiero comentar lo siguiente. Hay varias acciones que están en un mercado bajista. ¿Saben qué es un mercado bajista? Un mercado bajista es cuando caen más de un 20%. Siempre se ha utilizado para los índices bursátiles. Cuando los índices bajan más de un 20%, el índice entra en un mercado bajista. Y para las acciones también se ha considerado, y por eso acá tenemos varias empresas del índice S&P 500 que están cayendo más de un 20%, como pueden apreciar en la pantalla. ¿Qué ha pasado? Hay un gran responsable inicial y se agregó otro gran responsable. La verdad es que igual son varios motivos, pero son los principales, los protagonistas. El primero es la elevada inflación que se ha venido viendo en Estados Unidos. Hemos tenido una inflación muy elevada, y eso tiene muchos impactos. Pero si quieren aprender mucho más sobre lo que está pasando con la inflación, cuáles son los activos que se podrían ver mucho más perjudicados, cuáles son los activos que en general podrían incluso ser como refugio para una eventual inflación mayor, vayan a ver el link que está acá abajo en la descripción y que también está en la parte superior dando vuelta, para que puedan revisar todo lo que es lo que acontece con la inflación, por qué se está generando, qué debiera suceder y todos los activos que puedan servir como refugio, y obviamente qué pasaría con distintos activos financieros. La elevada inflación, ¿por qué es un problema? Por algo bien sencillo. Porque si vemos una mayor inflación, hay que controlarla. El Banco Central del país debe controlar una elevada inflación. Y en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo se controla una elevada inflación? Con políticas monetarias contractivas. ¿Ok? Uno siempre puede preguntarse por qué se aplica una política monetaria contractiva, siendo que genera que el crecimiento no exista. Básicamente la economía empieza a decrecer, hay una desaceleración económica, o a crecer menos de lo que estaba creciendo. ¿Por qué se buscaría una política contractiva? Precisamente para controlar la inflación. Porque piensen lo siguiente, si la tasa de interés está en 2% y pasa al 10%, significa que el costo al dinero, el acceso al dinero, es cada vez mucho más difícil, porque uno necesita pagar mucho más para obtener ese dinero en términos del crédito. Esa situación, lo que implica es que se genera una menor demanda por bienes y servicios. Obviamente, si es que antes me estaban ofreciendo una tasa de 2% para comprar un producto, o sin tasa los próximos 12 meses, por decir algo, y ahora se eleva esa tasa y me están cobrando un interés, por supuesto que hay menor incentivo al consumo. Y también hay menor incentivo a la inversión. Pasa lo mismo en la parte empresarial. Y eso lo que tienen que evitar, precisamente con esta alza de tasas, evitan de que exista mayor consumo, que exista mayor dinamismo, porque genera que la inflación baje. Ya no va a estar esa presión de una alta demanda, y por eso que genera una presión bajista para la inflación. Por eso se busca, con una política contractiva, tener esta menor inflación. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber cada vez menor circulante en el mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, que hoy en día estas caras de preocupación se están reflejando muy fuerte, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que tiene la tasa en mínimos históricos. Y esa tasa en algún momento tiene que subir, pero antes de subir tienen que empezar a quitar los estímulos monetarios, que son extremadamente amplios. Lo hemos visto en varios videos, cómo la Reserva Federal tiene un balance que está en niveles récord, está sobre los 8 millones de dólares el balance completo, y para la crisis subprime superó los 2 millones de dólares. Hoy en día el balance es demasiado, es muy elevado. Entonces va a comenzar a disminuir este balance, y cuando comienza a disminuir es que hay menos estímulos, y cuando hay menos estímulos, estas son las caras que empiezan a verse en Wall Street.
de preocupación porque los índices bursátiles precisamente, que justo está cargando la página, comienzan a mostrar este debilitamiento y muestran esos colores rojos que se ve acá al fondo. Por lo tanto, hay una preocupación por la inflación y se ha visto, especialmente en el mercado de divisas, está subiendo el dólar fuertemente contra las otras divisas del mundo y ya se está traspasando esa preocupación a Wall Street. Pero hay otra situación que genera mucho temor. Fíjense los casos nuevos de coronavirus, los nuevos casos confirmados. Este es un promedio de 7 días, es una media móvil de 7 días básicamente, simple en este caso para los que son más traders. Acá podemos ver cómo los casos a nivel mundial están incrementándose después de venir cayendo durante gran parte de mayo, de hecho todo mayo y parte de junio. A mitad de junio, o la última semana ya de junio, comenzaron a subir los casos y en el mes de julio ha estado subiendo mucho más. ¿Por qué? Porque la variante Delta está preocupando mucho, está preocupando demasiado a las autoridades pensando en que esta variante es más contagiosa y se genera, por supuesto, toma de utilidades. Y por eso hemos visto los movimientos que hemos visto en el mercado. Veamos en el gráfico qué es lo que podría estar sucediendo, qué es lo que podría pasar, hasta dónde podrían caer. Y acá les quiero mostrar el desplome que está mostrando la bolsa. Este es un gráfico de 4 horas con mucho zoom. Voy a poner un gráfico diario y me voy a alejar. Este es el índice de S&P 500, acá justo donde estoy tapando, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar. Ahí está. Acá justo en este lugar fue la caída que tuvo por la aparición del coronavirus, del COVID-19. Y acá podemos ver cómo se desplomó la bolsa y cayó fuertemente, pero se empezó a recuperar. Ya ha mostrado, estas caídas son normales de preocupación por algún motivo en específico, porque hemos visto que antes había preocupación porque nuevamente los casos habían subido, de que la vacunación todavía faltaba, ya después estando con la vacunación la situación se controló, pero nuevamente esta variante Delta está generando esta última caída. Y si se ve es bastante marginal, pensando en el largo plazo, pero como somos traders, nos interesa saber qué pasa, por supuesto que en el corto plazo y qué podría suceder con este último debilitamiento. Este es el índice de S&P 500, ¿ok? Fíjense la zona de apoyo que está teniendo. Todos estos niveles, de hecho hasta la parte más alta, que está justo en esta media móvil de 50 días, toda esta es una zona de apoyo, 4.235, 4.265 puntos aproximadamente, quizá un poquitito más bajo los 4.235, 4.230 puede ser aproximado. Son niveles de apoyo en el pasado y también ahora en el presente. Zona de resistencia, después cuando rompió fue con fuerza y nuevamente cae hasta esta zona. Si seguimos viendo la incertidumbre existente en el mundo por la situación que está generando esta variante COVID, por este mayor crecimiento en los casos, que es algo que está de alguna forma más controlado hasta hace algunas semanas atrás, y vuelve esta preocupación en los mercados, sumado a que tenemos una elevada inflación en Estados Unidos y que eso deberá generar que actúe la Fed más temprano que tarde. Si seguimos conociendo datos tan elevados inflacionarios, es muy, pero muy probable que esta corrección sea más fuerte, que hagamos caídas mayores en Wall Street. La gran ventaja es que en el trading se puede utilizar la direccionalidad, por lo tanto se pueden aprovechar alternativas al alza o a la baja. Sin ir más lejos, yo estoy vendido en el Nasdaq. Acá tenemos niveles de soporte que podría alcanzar. Técnicos, 4.195, 4.165 y 4.135 puntos, esto en el corto plazo. Si nos alejamos un poco más, acá ya se hace difícil ver algún nivel de Fibonacci. Tendría que ser de toda esta última tendencia o desde esta última corrección. Por lo tanto, vamos a verla desde la última corrección para que se den cuenta cómo serían los niveles a estar monitoreando en el muy corto plazo, y coincide el piso que tuvimos hoy día con el 61,8% de retroceso Fibonacci, un nivel muy importante. Por eso, una ruptura de esta zona debiera generar una caída mayor si se mantienen las preocupaciones que les estaba comentando. ¿Qué nivel estaría más abajo? Ya podríamos empezar a ver una caída hasta esta zona de soporte dada entre los 4.040 y 4.060 puntos, y después llegar a buscar los psicológicos 4.000 puntos para el índice S&P 500. Así que a estar muy atentos, porque si se mantiene este nerviosismo se podría generar una corrección mayor, y de hecho sería bastante sano para el mercado porque hay niveles de sobrecompra en muchos activos. Hay algunas acciones que están en mercado bajista, como vimos en algún momento, pero las grandes tecnológicas están alcanzando nuevos máximos históricos hace pocos días atrás. Por lo tanto, hay entusiasmo en Wall Street y ese entusiasmo se está viendo cada vez más fuerte, que se comienza a perder.
ver. Índice Dow Jones también mostrando una caída mayor. ¿Por qué cae más el Dow Jones con el escenario actual? Porque son solamente 30 acciones, son más selectivas y están más ligadas al ciclo económico. Mientras más ligado al ciclo económico en la situación actual de expansión del coronavirus por la variante Delta, más va a caer el que esté más ligado precisamente al ciclo económico. Por eso cae más el Dow Jones, por eso cae menos el S&P y por eso cae mucho menos el Nasdaq, porque es más ligado al sector tecnológico, ¿ok? El índice Dow Jones, mucha atención con los niveles de soporte en este piso más fuerte, que está entre los 33.000 y 33.250, 270 puntos aproximadamente como zona de soporte importante. Ahora, en el más corto plazo, voy a hacer zoom. Vamos a ver cuáles son los niveles y si es que respetó Fibonacci, a ver si es que también respetó como el índice Nasdaq, aunque con el apoyo del Nasdaq es un apoyo bien importante. Y acá obviamente no lo respetó, estuvo cerca, pero no lo respetó porque la caída está siendo mayor del Dow Jones, como le estaba comentando. Mucha atención si pierde estos últimos mínimos, los mínimos dejados hoy en los distintos índices, al estar en una zona tan importante, el S&P 500, van a ser clave. Van a ser claves los 33.750 puntos que podrían generar esta caída mucho mayor. Y si ya después sigue cayendo y rompe los 33.000 puntos, podríamos ver una caída hasta los... Y no me pesca, ahí sí, hasta los 32.600 puntos aproximadamente. Insisto, si se mantiene la preocupación por la variante Delta y además se siguen viendo datos inflacionarios elevados. Acuérdense de ver el video que tiene todo sobre la inflación, cómo protegerse y dónde invertir, que está acá abajo dando vueltas, no se olviden. Y aprovechen de suscribirse si no lo han hecho. Y finalmente con el índice Nasdaq. El índice Nasdaq mostrando también una caída importante. Acá tenía una directriz bien clarita, como se puede apreciar, que la está respetando a la perfección, hasta que se genera la ruptura y con bastante fuerza. Y aquí podemos ver cómo, voy a acercarme y por ahí está. Y acá vemos ya esta caída que está siendo mucho más fuerte. Ahora, si se pueden dar cuenta, la caída es menor, nuevamente lo digo, a lo que es la caída que tuvo el índice S&P, el índice y el índice Dow Jones en la parte más de corto plazo, y además que traía una tendencia mucho más limpia que los otros índices. Los otros índices habían mostrado cierta volatilidad, el Nasdaq era mucho más limpia esta alza. Ahora, obviamente que es preocupante porque se podría generar una corrección mayor en este tipo de acciones, pero al ser tecnológicas, y la preocupación ser por la parte de la variante Delta, la mayor preocupación va a sufrir menos que los otros índices. El problema es que también hay inflación, y esa inflación deberá generar de que actúe la Fed, y eso va a, si que vemos alzas de tasas, las empresas que más que generan un mayor perjuicio son las que están más ligadas a estar invirtiendo. Porque obviamente mientras las tasas estén más bajas, más pueden expandirse, que están en crecimiento. Y las tecnológicas son las principales que están en constante crecimiento y tenemos muchas empresas nuevas tecnológicas que han hecho su boom en medio de la pandemia. Por lo tanto, podrían sufrirse que vuelve esta preocupación que sea mucho más protagonista lo de la inflación que el lado de la variante Delta. De todas maneras, ojo con el piso que dejó entre los 14.450, 14.400 puntos, que en caso de romper a la baja, niveles técnicos, primero la media móvil de 50 días en los 14.300, después los 14.200 aproximadamente, ahí tenía unos techos que pueden servir como piso en los 14.050 y después ya bajo los 14.000 puntos tendría los siguientes soportes. Fibonacci sirve como una muy buena herramienta precisamente para ver cuáles podrían ser los siguientes pisos en caso de una corrección, así que también ahí pueden echarle un vistazo en su plataforma a cómo ver los siguientes niveles que vienen para el Nasdaq en caso de que se vea esta mayor caída. Muy importante lo que está pasando en Wall Street. Se podría dar una caída mayor. Es día lunes. Los días lunes han sido las crisis más grandes, las caídas más grandes, junto con los jueves, en Wall Street en general. Así que también tiene ahí una parte anecdótica que en este día se está viendo esta caída mucho más fuerte. Si quieren seguir aprendiendo mucho más de esto, de cómo aprovechar estas oportunidades y hacerlo con el análisis técnico, recuerden que les mostré Fibonacci, para aprender todas las herramientas de análisis técnico, estamos con un curso precisamente de análisis técnico que realiza uno de nuestros socios fundadores, que es Ervinandia, y que también es trader hace muchos años, que ha tenido mucha experiencia, así que los dejo cordialmente invitados. Está acá la invitación abajo para que le echen un vistazo y para que puedan ver todos los beneficios que tiene seguir aprendiendo, porque esa es la idea, seguir aprendiendo, seguir incrementando el conocimiento y así tomar las mejores decisiones. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada. Chao, chao.